El sol del mediodía caía implacable sobre el rancho La Esperanza Perdida, ubicado en las áridas tierras de Chihuahua, donde los cerros pelones se extendían hasta el horizonte como gigantes dormidos. Joaquín Mendoza, un hombre de 50 años curtido por el desierto, ajustó su sombrero de palma mientras observaba a sus escasas vacas pastando cerca del pozo. Sus manos ásperas, marcadas por décadas de trabajo bajo el sol despiadado, sostenían las riendas de su caballo alazán mientras patrullaba los límites de su propiedad. La sequía de los últimos 3 años había convertido su próspero rancho en una sombra de lo que fue. Donde antes pastaban cientos de reses, ahora apenas sobrevivían 30 cabezas de ganado. El viento caliente levantaba pequeños remolinos de polvo que danzaban entre los mezquites y las pitahayas, recordándole constantemente la lucha diaria por la supervivencia en estas tierras olvidadas por Dios y el gobierno. Joaquín había enviudado hace 5 años, cuando María Elena murió de una fiebre que ningún doctor del pueblo pudo curar. Desde entonces, había elegido la soledad como compañera, alejándose gradualmente de los vecinos y de las festividades del pueblo de San Rafael, a 20 kilómetros de distancia. Su única compañía era Canela, una perra mestiza color café que había aparecido en su rancho una mañana y nunca se fue. El estruendo lejano de motores lo sacó de sus pensamientos. Una caravana de camionetas pick-up levantaba una nube de polvo en el camino de terracería que conectaba su rancho con la carretera principal. Joaquín frunció el ceño. Era extraño recibir visitantes, especialmente a esta hora cuando el sol castigaba sin piedad. Se dirigió hacia la casa, una construcción sencilla de adobe y teja roja que había construido con sus propias manos 30 años atrás, cuando aún tenía esperanzas de formar una familia numerosa. Las camionetas se detuvieron a unos 50 metros de la casa. De ellas descendieron 8 hombres vestidos con ropa de trabajo, sombreros vaqueros y botas de cuero. Sus rostros estaban tensos y sus miradas escrutaban el terreno como si buscaran algo específico. El líder del grupo, un hombre corpulento de bigote espeso y pistola al cinto, se acercó a Joaquín con paso decidido. Buenas tardes, don. Soy Rodrigo Vázquez, de la Asociación de Ganaderos de la región. Andamos buscando a una muchacha que se escapó del pueblo hace 2 días. ¿No ha visto por aquí a alguna jovencita? Joaquín estudió los rostros de los hombres. Había algo en sus ojos que no le gustaba, una dureza que iba más allá de la preocupación legítima. No he visto a nadie por estos rumbos, señor Vázquez. ¿De qué muchacha habla? Se llama Esperanza Morales, tiene 18 años. Su familia está muy preocupada. Vázquez sacó una fotografía arrugada de su camisa. En ella se veía a una joven de ojos grandes y cabello negro recogido en una trenza. Es de complexión delgada, morena clara. Dicen que puede andar por estos cerros. La fotografía le recordó a Joaquín a su difunta esposa cuando era joven. Algo en la mirada de la muchacha le transmitía una mezcla de determinación y miedo que lo inquietó. ¿Y por qué habría de andar por acá? Este rancho está muy retirado del pueblo. Los jóvenes de ahora hacen muchas tonterías, don. A veces se meten en problemas y salen corriendo sin pensar. Vázquez guardó la fotografía y miró directamente a los ojos de Joaquín. Si la ve, le agradecería que nos avisara inmediatamente. Tenemos órdenes de llevarla de vuelta con su familia sana y salva. Uno de los hombres que acompañaba a Vázquez, más joven y de aspecto nervioso, intervino. Don Rodrigo, deberíamos revisar la casa y los alrededores. A lo mejor la muchacha se está escondiendo. La sugerencia despertó la ira de Joaquín. Sus ojos se endurecieron y su mano se movió instintivamente hacia el revólver .38 que siempre llevaba en el cinturón. En mi propiedad no entra nadie sin mi permiso, jovencito. Si quieren revisar algo, traigan una orden del Ministerio Público. Vázquez levantó la mano para calmar los ánimos. No se preocupe, don Joaquín. Respetamos su propiedad. Solo esperamos que si la muchacha aparece por aquí, nos ayude. Su familia está desesperada. Se dio media vuelta y caminó hacia las camionetas, pero antes de subir, agregó, es importante que entienda que estamos tratando de proteger a esta jovencita de gente muy peligrosa. Si alguien la está escondiendo, podría meterse en serios problemas. Joaquín observó cómo la caravana se alejaba, dejando tras de sí una estela de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Canela gruñía suavemente a su lado, con el pelo del lomo erizado. El ranchero acarició la cabeza de su perra mientras reflexionaba sobre la visita. Había algo que no cuadraba en la historia de Vázquez. Los ganaderos de la región no se organizaban para buscar muchachas perdidas, tenían problemas más apremiantes con el narcotráfico y los robos de ganado. Cuando el sol comenzó a declinar,
pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos, Joaquín se dirigió hacia el granero para alimentar a los animales. Al abrir la puerta de madera carcomida, un movimiento en las sombras lo puso alerta. Entre las pacas de alfalfa, una figura pequeña se acurrucaba contra la pared del fondo. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme pero no agresiva. Una joven emergió lentamente de las sombras. Era la muchacha de la fotografía, pero su aspecto era muy diferente. Su ropa estaba sucia y rasgada, tenía arañazos en los brazos y sus ojos mostraban el cansancio de quien ha caminado durante días. Sus labios estaban resecos y agrietados por la sed. «Por favor, señor, no me entregue», susurró con voz quebrada. «No soy lo que ellos dicen que soy». Joaquín la observó durante un largo momento. En sus ojos podía ver terror genuino, no la rebeldía típica de un adolescente que huye de casa. «¿Cómo te llamas, muchacha?» «Esperanza Morales, señor. Pero ellos no son mi familia». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas polvorientas. «Me quieren llevar de vuelta para casarme con don Aurelio Santamaría, el cacique del pueblo. Mis padres vendieron mi mano cuando yo tenía 15 años, pero yo no quiero casarme con ese hombre. Tiene 60 años y ya enterró a 3 esposas». El nombre de Santamaría era conocido en toda la región. Era un hombre poderoso que controlaba gran parte del comercio local y tenía fuertes vínculos con políticos corruptos. Joaquín había escuchado rumores sobre sus métodos para conseguir lo que quería, y ninguno de ellos era legal o moral. ¿Y tus padres?, preguntó Joaquín, aunque ya intuía la respuesta. «Están muertos de hambre por las deudas. Don Aurelio les prestó dinero que no pueden pagar, y ahora yo soy parte del pago». Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Escapé la noche antes de la boda. He estado caminando desde entonces, escondiéndome durante el día». Joaquín sintió una mezcla de compasión y preocupación. Ayudar a la muchacha significaba enfrentarse a gente poderosa y peligrosa. Pero dejarla ir significaba condenarla a un destino que ninguna mujer merecía. Miró sus ojos suplicantes y tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. «Ven conmigo a la casa. Necesitas agua y comida». La noche había caído sobre el rancho como un manto negro sembrado de estrellas, y el aire fresco del desierto proporcionaba un alivio bienvenido después del calor agobiante del día. Esperanza se había bañado con el agua tibia que Joaquín había calentado en la estufa de leña, y ahora llevaba puesta una camisa limpia que había pertenecido a María Elena. La prenda le quedaba grande, pero era infinitamente mejor que los harapos polvorientos con los que había llegado. Sentados en la cocina rústica, iluminada por una lámpara de querosén que proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe, compartían un plato de frijoles refritos con tortillas de maíz recién hechas. Esperanza comía con la voracidad de quien no ha probado alimento en días, mientras Joaquín observaba pensativo por la ventana hacia la oscuridad que se extendía más allá del círculo de luz. «Don Joaquín», murmuró Esperanza entre bocados, «¿por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce, y sabe que meterse conmigo le traerá problemas». El ranchero se sirvió una taza de café negro y amargo, preparado en una olla de barro como le había enseñado su abuela décadas atrás. Sus ojos grises, enmarcados por arrugas profundas que hablaban de años bajo el sol del desierto, se posaron en la joven. «Cuando era niño, mi madre me enseñó que hay momentos en la vida donde uno debe elegir entre lo fácil y lo correcto. Dejar que esos hombres te lleven sería lo fácil, pero no sería lo correcto». «Mi madre también solía decir eso», confesó Esperanza, y por primera vez desde su llegada, una sonrisa tímida iluminó su rostro. «Ella murió cuando yo tenía 12 años. Una neumonía que se complicó porque no teníamos dinero para el doctor. Desde entonces, mi padre empezó a beber más y a apostar en las peleas de gallos. Así fue como conoció a don Aurelio». Joaquín asintió con comprensión. Había visto demasiadas familias destruidas por la pobreza y la desesperación en estas tierras olvidadas. «¿Y qué piensas hacer ahora? No puedes quedarte aquí para siempre, y ellos van a seguir buscándote». «No lo sé, señor. Tengo una prima en Tijuana que trabaja en una maquiladora. Siempre me dijo que si algún día necesitaba irme lejos, ella me ayudaría. Pero Tijuana queda a más de 1000 kilómetros de aquí, y no tengo dinero para el pasaje del autobús». «Tijuana es buena idea», reflexionó Joaquín. «Es una ciudad grande donde puedes desaparecer, y hay trabajo para quien quiera trabajar. Pero llegar hasta allá va a ser el problema». En ese momento, Canela comenzó a ladrar afuera con una urgencia que hizo que ambos se pusieran en alerta. Joaquín apagó rápidamente la lámpara de querosén y se acercó a la ventana.
A lo lejos, en el camino de terracería, pudo distinguir las luces de varios vehículos moviéndose lentamente hacia el rancho. Van a registrar la propiedad, murmuró, mientras verificaba las balas de su revólver. Esperanza, tienes que esconderte en el sótano. Hay una trampilla detrás del ropero de mi recámara. Baja y no hagas ruido hasta que yo te diga que es seguro. La joven obedeció sin protestar, deslizándose como una sombra hacia la habitación trasera. Joaquín encendió nuevamente la lámpara y salió al porche de la casa, tratando de parecer como un ranchero solitario despertado por los ladridos de su perra. Las camionetas se detuvieron en semicírculo frente a la casa, y esta vez descendieron más hombres que en la tarde. Vázquez se acercó acompañado por dos individuos que Joaquín no había visto antes. Uno de ellos era un hombre alto y delgado, vestido con traje oscuro a pesar del calor, que claramente no era de la región. El otro llevaba el uniforme de la Policía Municipal de San Rafael, completo con placa y pistola reglamentaria. Buenas noches, don Joaquín, saludó Vázquez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disculpe que lo molestemos tan tarde, pero hemos recibido información de que la muchacha Esperanza Morales fue vista en los alrededores de su rancho esta mañana. Ya le dije esta tarde que no he visto a ninguna muchacha, respondió Joaquín con voz firme. Y ahora me disculpa, pero me estaba preparando para dormir. Mañana tengo que madrugar para llevar las vacas al agua. El hombre del traje se adelantó. Su acento no era del norte de México, sonaba más a la capital. Señor Mendoza, mi nombre es licenciado Herrera, represento los intereses del señor Aurelio Santamaría. La señorita Morales es menor de edad y está comprometida legalmente. Cualquier persona que la esté ocultando podría enfrentar cargos por secuestro y sustracción de menores. La amenaza era clara, pero Joaquín había enfrentado toros salvajes y sequías que habían acabado con ranchos enteros. No se iba a intimidar por un abogado de ciudad. Licenciado, con todo respeto, esta es mi propiedad. Si quieren registrarla, traigan una orden judicial. Mientras tanto, les pido amablemente que se retiren. El policía municipal, un hombre joven de bigote ralo que claramente estaba nervioso, intervino. Don Joaquín, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Si nos deja echar un vistazo rápido, nos vamos en paz. Si no, dejó la frase sin terminar, pero su mano descansaba en la culata de su pistola. Órale, Jiménez, respondió Joaquín con una sonrisa fría. ¿Ya se te olvidó cuando tu papá trabajaba para mi arreando ganado? ¿Y ahora me vienes a amenazar a mi propia casa? La noche había caído sobre el rancho como un manto negro sembrado de estrellas, y el aire fresco del desierto proporcionaba un alivio bienvenido después del calor agobiante del día. Esperanza se había bañado con el agua tibia que Joaquín había calentado en la estufa de leña, y ahora llevaba puesta una camisa limpia que había pertenecido a María Elena. La prenda le quedaba grande, pero era infinitamente mejor que los harapos polvorientos con los que había llegado. Sentados en la cocina rústica, iluminada por una lámpara de querosén que proyectaba sombras danzantes en las paredes de adobe, compartían un plato de frijoles refritos con tortillas de maíz recién hechas. Esperanza comía con la voracidad de quien no ha probado alimento en días, mientras Joaquín observaba pensativo por la ventana hacia la oscuridad que se extendía más allá del círculo de luz. Don Joaquín, murmuró Esperanza entre bocados, ¿por qué me está ayudando? Ni siquiera me conoce, y sabe que meterse conmigo le traerá problemas. El ranchero se sirvió una taza de café negro y amargo, preparado en una olla de barro como le había enseñado su abuela décadas atrás. Sus ojos grises, enmarcados por arrugas profundas que hablaban de años bajo el sol del desierto, se posaron en la joven. Cuando era niño, mi madre me enseñó que hay momentos en la vida donde uno debe elegir entre lo fácil y lo correcto. Dejar que esos hombres te lleven sería lo fácil, pero no sería lo correcto. Mi madre también solía decir eso, confesó Esperanza, y por primera vez desde su llegada, una sonrisa tímida iluminó su rostro. Ella murió cuando yo tenía 12 años. Una neumonía que se complicó porque no teníamos dinero para el doctor. Desde entonces, mi padre empezó a beber más y a apostar en las peleas de gallos. Así fue como conoció a don Aurelio. Joaquín asintió con comprensión. Había visto demasiadas familias destruidas por la pobreza y la desesperación en estas tierras olvidadas. ¿Y qué piensas hacer ahora? No puedes quedarte aquí para siempre, y ellos van a seguir buscándote. No lo sé, señor. Tengo una prima en Tijuana que trabaja en una maquiladora. Siempre me dijo que si algún día necesitaba irme lejos, ella me ayudaría. Pero Tijuana queda a más de 1000 kilómetros de aquí, y no tengo dinero para el pasaje del autobús. Tijuana es buena idea, reflexionó Joaquín.
Es una ciudad grande donde puedes desaparecer, y hay trabajo para quien quiera trabajar. Pero llegar hasta allá va a ser el problema. En ese momento, Canela comenzó a ladrar afuera con una urgencia que hizo que ambos se pusieran en alerta. Joaquín apagó rápidamente la lámpara de querosén y se acercó a la ventana. A lo lejos, en el camino de terracería, pudo distinguir las luces de varios vehículos moviéndose lentamente hacia el rancho. Van a registrar la propiedad, murmuró, mientras verificaba las balas de su revólver. Esperanza, tienes que esconderte en el sótano. Hay una trampilla detrás del ropero de mi recámara. Baja y no hagas ruido hasta que yo te diga que es seguro. La joven obedeció sin protestar, deslizándose como una sombra hacia la habitación trasera. Joaquín encendió nuevamente la lámpara y salió al porche de la casa, tratando de parecer como un ranchero solitario despertado por los ladridos de su perra. Las camionetas se detuvieron en semicírculo frente a la casa, y esta vez descendieron más hombres que en la tarde. Vázquez se acercó acompañado por dos individuos que Joaquín no había visto antes. Uno de ellos era un hombre alto y delgado, vestido con traje oscuro a pesar del calor, que claramente no era de la región. El otro llevaba el uniforme de la Policía Municipal de San Rafael, completo con placa y pistola reglamentaria. Buenas noches, don Joaquín, saludó Vázquez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Disculpe que lo molestemos tan tarde, pero hemos recibido información de que la muchacha Esperanza Morales fue vista en los alrededores de su rancho esta mañana. Ya le dije esta tarde que no he visto a ninguna muchacha, respondió Joaquín con voz firme. Y ahora me disculpa, pero me estaba preparando para dormir. Mañana tengo que madrugar para llevar las vacas al agua. El hombre del traje se adelantó. Su acento no era del norte de México, sonaba más a la capital. Señor Mendoza, mi nombre es licenciado Herrera, represento los intereses del señor Aurelio Santamaría. La señorita Morales es menor de edad y está comprometida legalmente. Cualquier persona que la esté ocultando podría enfrentar cargos por secuestro y sustracción de menores. La amenaza era clara, pero Joaquín había enfrentado toros salvajes y sequías que habían acabado con ranchos enteros. No se iba a intimidar por un abogado de ciudad. Licenciado, con todo respeto, esta es mi propiedad. Si quieren registrarla, traigan una orden judicial. Mientras tanto, les pido amablemente que se retiren. El policía municipal, un hombre joven de bigote ralo que claramente estaba nervioso, intervino. Don Joaquín, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Si nos deja echar un vistazo rápido, nos vamos en paz. Si no, dejó la frase sin terminar, pero su mano descansaba en la culata de su pistola. Órale, Jiménez, respondió Joaquín con una sonrisa fría. ¿Ya se te olvidó cuando tu papá trabajaba para mí arreando ganado? ¿Y ahora me vienes a amenazar a mi propia casa? El aire nocturno se había vuelto tenso como la cuerda de un lazo a punto de reventar. Las luces de las linternas cortaban la oscuridad en todas direcciones, creando un espectáculo surreal en el rancho que normalmente solo conocía la paz del desierto. El capitán Morales revisó meticulosamente los documentos que le había entregado el licenciado Herrera, su rostro endureciéndose con cada página que leía. Estos papeles están firmados por el padre de la menor cuando ella tenía 15 años, declaró el capitán con voz que no admitía réplicas. Según la ley federal, cualquier matrimonio pactado con menores de 18 años es nulo, y constituye un delito de trata de personas con fines de explotación. El licenciado Herrera intentó mantener la compostura, pero gotas de sudor comenzaron a perlarse en su frente a pesar del fresco de la noche. Capitán, le aseguro que todo está dentro del marco legal. La señorita ya cumplió la mayoría de edad y el matrimonio se realizaría con su consentimiento. ¿Su consentimiento? El capitán se acercó un paso más al abogado. Si todo es tan legal, ¿por qué entonces está huyendo la muchacha? ¿Y por qué necesitan a 8 hombres armados para buscar a una joven que supuestamente quiere casarse? Joaquín observaba el intercambio con creciente esperanza. Había algo en los ojos del capitán que le recordaba esperanza, una determinación férrea mezclada con una profunda compasión. Sus sospechas sobre el apellido se fortalecían con cada palabra que pronunciaba el militar. Vázquez, sintiéndose acorralado, decidió jugar su última carta. Capitán, con todo respeto, usted no entiende cómo funcionan las cosas en estas comunidades rurales. Los matrimonios arreglados son tradición de siglos. No pueden venir de la capital a cambiar nuestras costumbres. Las costumbres no están por encima de la ley, respondió el capitán con frialdad. Y mucho menos cuando involucran la explotación de menores de edad. Se dirigió hacia sus hombres y les hizo una señal. Inmediatamente,
Varios soldados se desplegaron en posiciones estratégicas alrededor del área. El ambiente se volvió aún más tenso cuando uno de los hombres de Vázquez, claramente nervioso por la presencia militar, llevó su mano hacia su pistola. El movimiento no pasó desapercibido para los soldados, quienes inmediatamente apuntaron sus rifles hacia el grupo. Yo que ustedes mantendría las manos bien visibles, advirtió el capitán con voz calmada pero amenazante. Mis hombres están entrenados para responder a cualquier amenaza, y francamente, después de lo que hemos visto en esta región, estamos un poco nerviosos. Joaquín decidió que era el momento de actuar. Se acercó al capitán y bajó la voz lo suficiente para que solo él pudiera escucharlo. Capitán, ¿puedo hablar con usted en privado? Creo que tengo información que le puede interesar. El militar estudió el rostro curtido del ranchero y asintió. Se alejaron unos metros del grupo, manteniendo a los demás bajo la vigilancia de los soldados. ¿Qué sabe usted sobre este asunto, señor Mendoza? La muchacha está aquí, confesó Joaquín en voz baja. Llegó esta mañana, huyendo de esos hombres. Me contó que la quieren obligar a casarse con Aurelio Santamaría para pagar las deudas de su padre. Capitán, esa niña está aterrorizada. No es un matrimonio por amor, es una venta. Los ojos del capitán se endurecieron. ¿Dónde está? Escondida en el sótano de mi casa. Pero antes de que haga nada, necesito preguntarle algo. ¿Usted es familia de ella? Se apellida Morales también. El capitán cerró los ojos por un momento, como si luchara con una emoción profunda. Cuando los abrió, Joaquín pudo ver dolor y determinación en igual medida. Es mi sobrina, la hija de mi hermano menor, que murió el año pasado en un accidente de trabajo. Cuando me enteré de lo que estaban planeando hacer con ella, solicité inmediatamente una transferencia a esta zona. Por eso está aquí esta noche. Hemos estado investigando a Santa María durante meses. Es el líder de una red que compra muchachas jóvenes a familias desesperadas, las casa con hombres mayores, y después las vende a burdeles en la frontera cuando se aburren de ellas. Esperanza no es la primera, pero si Dios quiere, será la última. Joaquín sintió una mezcla de alivio y admiración por el militar. ¿Qué necesita que haga? Necesito que confirme públicamente que la muchacha está aquí por voluntad propia, buscando protección. Eso me dará la justificación legal para detener a estos hombres y abrir una investigación formal contra Santa María. Pero eso me va a traer problemas. Santa María tiene mucho poder en la región. El capitán puso una mano en el hombro del ranchero. Don Joaquín, le aseguro que después de esta noche, Santa María va a tener problemas mucho más grandes que preocuparse por usted. Tenemos evidencia suficiente para encerrarlo durante muchos años. Joaquín asintió y ambos regresaron hacia el grupo. La tensión se había intensificado durante su ausencia, los hombres de Vázquez parecían animales acorralados, mientras que los soldados mantenían sus posiciones con disciplina militar. Señores, anunció Joaquín en voz alta, tengo algo que confesar. La muchacha Esperanza Morales efectivamente está en mi propiedad. Un murmullo de satisfacción recorrió el grupo de Vázquez, pero Joaquín levantó la mano para continuar. Pero no está aquí porque la haya secuestrado. Llegó esta mañana, huyendo de ustedes, pidiendo protección. Me contó que la quieren obligar a casarse contra su voluntad para pagar deudas que ni siquiera son suyas. El licenciado Herrera se adelantó agresivamente. Eso es completamente falso. La señorita está comprometida legalmente y debe cumplir con sus obligaciones familiares. Obligaciones familiares. El capitán Morales se interpuso entre el abogado y Joaquín. ¿Desde cuándo es obligación familiar de una joven venderse para pagar las deudas de juego de su padre? Capitán, intervino Vázquez, tratando de sonar razonable, usted no entiende la situación. Esta muchacha es muy rebelde, siempre ha causado problemas en el pueblo. Sus padres están tratando de enderezarla con un buen matrimonio. En ese momento, una voz clara y decidida rompió la noche desde la dirección de la casa. ¿Un buen matrimonio? Casarme con un hombre que le triplica la edad y que ha enterrado a 3 esposas es un buen matrimonio. Esperanza había salido del sótano y caminaba hacia el grupo con paso firme, a pesar de que temblaba ligeramente. Su aparición causó diferentes reacciones. Los hombres de Vázquez se tensaron como si fueran a lanzarse hacia ella, mientras que los soldados inmediatamente se pusieron en posición de protegerla. El capitán Morales la miró con ojos llenos de emoción contenida. Esperanza, mija, ¿estás bien? Tío Eduardo, respondió ella, y por primera vez desde su llegada, las lágrimas que rodaron por sus mejillas fueron de alivio. Sabía que me ibas a encontrar.
La reunión familiar confirmó las sospechas de todos los presentes. El licenciado Herrera comprendió inmediatamente que la situación había cambiado drásticamente, y no a su favor. Capitán, esto presenta un conflicto de intereses muy claro. Usted no puede investigar un caso donde su propia familia está involucrada. Tiene razón, admitió el capitán. Por eso ya solicité que mi superior directo tome el control de la investigación. El coronel Vega llegará mañana con más efectivos para conducir una investigación completa de las actividades del señor Santamaría. Vázquez intercambió miradas nerviosas con sus hombres. La situación se había complicado mucho más de lo que habían anticipado. Miren, tal vez podamos llegar a un acuerdo. No queremos problemas con el ejército. El único acuerdo posible, declaró el capitán, es que ustedes regresen inmediatamente al pueblo y le digan a Santamaría que Esperanza está bajo protección militar. Cualquier intento de acercarse a ella o de tomar represalias contra el señor Mendoza será considerado un acto de desacato a la autoridad federal. El licenciado Herrera guardó sus documentos con movimientos nerviosos. Esto no ha terminado, capitán. El señor Santamaría tiene amigos muy influyentes. No creo que sus superiores aprecien que esté utilizando recursos militares para resolver problemas familiares. Deje que mis superiores se preocupen por eso, respondió el capitán con una sonrisa fría. Mientras tanto, le sugiero que revise bien el Código Penal Federal, específicamente los artículos relacionados con trata de personas. Cuando termine la investigación, creo que el señor Santamaría va a necesitar un abogado mucho mejor que usted. Los hombres de Vázquez comenzaron a retirarse hacia sus camionetas, claramente derrotados pero no convencidos. Joaquín pudo ver en sus rostros que esto no terminaría aquí. Hombres como Santamaría no se rendían fácilmente, especialmente cuando se trataba de dinero y poder. Cuando las luces de las camionetas desaparecieron en la distancia, el capitán se acercó a su sobrina y la abrazó con la ternura de un padre. Mija, has sido muy valiente. Pero esto apenas está comenzando. Santamaría no va a rendirse tan fácilmente. Esperanza se separó de su tío y miró hacia Joaquín. Don Joaquín arriesgó su vida por mí sin conocerme. No puedo permitir que sufra las consecuencias. No va a sufrir ninguna consecuencia, aseguró el capitán. Pero tenemos que ser muy cuidadosos los próximos días. Santamaría es como una serpiente herida, y las serpientes heridas son las más peligrosas. Joaquín observó el horizonte donde habían desaparecido las camionetas. En su experiencia, cuando los hombres poderosos se sentían acorralados, solían reaccionar con violencia. La noche había traído una victoria, pero intuía que la verdadera batalla estaba por comenzar. Al tercer día después del enfrentamiento nocturno, el rancho La Esperanza Perdida se había transformado en una fortaleza improvisada. El coronel Vega había cumplido su palabra, enviando una escuadra de 12 soldados que habían establecido un perímetro de seguridad alrededor de la propiedad. Las tiendas de campaña militares contrastaban extrañamente con el paisaje árido del desierto chihuahuense, pero su presencia ofrecía una sensación de seguridad que Joaquín no había experimentado desde la llegada de Esperanza. La joven había encontrado propósito en medio de la tensión, ayudando con las tareas domésticas y cocinando para los soldados. Su tío, el capitán Morales, había establecido su puesto de comando en la sala de la casa de adobe, desde donde coordinaba la investigación contra la red de Santamaría. Los mapas y documentos extendidos sobre la mesa de madera revelaban la extensión del problema. No se trataba solo de matrimonios forzados, sino de una operación compleja que abarcaba varios estados. Don Joaquín, le dijo el capitán esa mañana mientras bebían café en el porche, hemos interceptado comunicaciones que sugieren que Santamaría está planeando algo grande. Nuestros informantes en el pueblo reportan movimientos inusuales de personal armado. Joaquín observó el horizonte mientras acariciaba a Canela, quien había adoptado a los soldados como parte de su familia extendida. ¿Qué tipo de movimientos? Están reuniendo gente de otros municipios. Hombres que no conocen nadie en San Rafael. Parece que está preparándose para un enfrentamiento directo. ¿Y el coronel Vega? ¿Cuándo llega con los refuerzos? El capitán frunció el ceño. Ahí está el problema. Recibió órdenes de la capital de suspender la operación temporalmente. Parece que Santamaría efectivamente tiene amigos muy influyentes en el gobierno federal. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Joaquín. ¿Eso significa que van a retirar la protección? Oficialmente, sí, pero extraoficialmente. El capitán bajó la voz y miró hacia sus soldados. Mis hombres y yo tenemos vacaciones programadas que coinciden casualmente con esta semana.
Y durante nuestras vacaciones, decidimos ir de cacería al desierto. Es una extraña coincidencia que hayamos elegido acampar precisamente en su rancho. Joaquín no pudo evitar sonreír ante la creatividad militar. ¿Y cuánto pueden durar estas vacaciones? El tiempo suficiente para que termine la investigación civil que está conduciendo la Fiscalía Estatal. Una vez que tengan suficiente evidencia para arrestar a Santa María, podremos actuar oficialmente. Esperanza se acercó a ellos desde la cocina, llevando una bandeja con tortillas recién hechas. Su rostro mostraba una serenidad que no había tenido al llegar, pero Joaquín podía ver la preocupación en sus ojos. ¿Han sabido algo de mi prima en Tijuana? Conseguimos comunicarnos con ella, respondió su tío. Está dispuesta a ayudarte, pero llegar hasta allá va a ser complicado mientras Santa María tenga gente buscándote por toda la región. Podría quedarme aquí, sugirió Esperanza, mirando hacia Joaquín. Don Joaquín necesita ayuda con el rancho, y yo puedo trabajar. No tengo miedo. Yo sí tengo miedo, confesó Joaquín con honestidad. Mija, este lugar está muy aislado. Si algo sale mal, no tendríamos a dónde correr. La conversación fue interrumpida por el sargento Ruiz, quien se acercó corriendo desde su puesto de observación en el cerro más alto del rancho. Mi capitán, tenemos movimiento en todos los accesos. Parece que se están posicionando para rodearnos. El capitán Morales tomó sus binoculares y siguió al sargento hacia el punto de observación. Desde la cima del cerro, la vista era clara en todas direcciones. Lo que vieron los hizo intercambiar miradas de preocupación. Columnas de polvo se levantaban desde múltiples direcciones, indicando el movimiento de numerosos vehículos hacia el rancho. ¿Cuántos calcula, sargento? Por el polvo que levantan, diría que son al menos 50 camionetas, mi capitán. Tal vez más. Se están posicionando en un círculo alrededor de nuestra posición, manteniéndose fuera del alcance de nuestras armas. Joaquín había seguido a los militares y observaba el espectáculo con creciente alarma. ¿Santa María se volvió loco? ¿Va a atacar a soldados del ejército mexicano? No necesariamente, reflexionó el capitán. Es más inteligente que eso. Probablemente planea un cerco psicológico. Mantenernos sitiados hasta que nos veamos forzados a negociar. O hasta que lleguen órdenes oficiales de retirarnos, añadió el sargento con amargura. Conforme avanzó el día, la estrategia de Santa María se hizo evidente. Las camionetas se habían posicionado en un círculo perfecto alrededor del rancho, manteniéndose a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros. No se acercaban lo suficiente para provocar una respuesta militar directa, pero su presencia era innegablemente amenazante. Al caer la tarde, comenzó la segunda fase del plan. Una a una, las camionetas encendieron fogatas. Desde el rancho, parecía como si un collar de fuegos hubiera rodeado completamente la propiedad. El mensaje era claro, estaban completamente cercados, y Santa María tenía los recursos para mantener el sitio indefinidamente. Son exactamente 300 fogatas, reportó el sargento después de hacer un conteo cuidadoso con los binoculares. Este cabrón trajo un pequeño ejército. Esperanza observaba el espectáculo desde la ventana de la cocina, su rostro pálido a la luz de la lámpara de querosén. Todo esto es por mí, murmuró, más para sí misma que para los demás. Joaquín se acercó y puso una mano paternal en su hombro. No, mija. Esto es por el poder y el dinero. Tú solo fuiste la gota que derramó el vaso. El capitán Morales estableció comunicación por radio con sus superiores, reportando la situación. La respuesta que recibió confirmó sus peores temores. Oficialmente, el ejército no podía actuar a menos que fueran atacados directamente. Y extraoficialmente, tenía órdenes de evitar cualquier confrontación que pudiera convertirse en un incidente político. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Joaquín mientras cenaban latas de frijoles y tortillas, con el resplandor de las fogatas enemigas proyectando sombras danzantes en las paredes. Podríamos intentar una salida nocturna, sugirió el sargento Ruiz. Con nuestro entrenamiento militar, podríamos abrir un hueco en su cerco y llegar hasta la carretera principal. ¿Y dejar a don Joaquín aquí solo? Esperanza negó con la cabeza. Eso sería condenarlo a muerte. La muchacha tiene razón, admitió el capitán. Además, Santa María probablemente tiene gente esperando precisamente eso. Es un cerco, pero también es una trampa. Conforme avanzó la noche, la tensión se intensificó. Los soldados mantenían turnos de guardia, pero todos sabían que estaban en clara desventaja numérica. Las fogatas del enemigo ardían constantes, recordándoles que estaban completamente rodeados por fuerzas hostiles.
Cerca de la medianoche, cuando el frío del desierto había reemplazado al calor agobiante del día, el teléfono satelital del capitán emitió una llamada. La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, su expresión era sombría. ¿Qué pasó?, preguntó Esperanza. Era el coronel Vega. La Fiscalía Estatal recibió órdenes de suspender la investigación contra Santa María. Oficialmente, no encontraron evidencia suficiente para proceder. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, alguien muy poderoso en la capital le está protegiendo. Tenemos hasta mañana al mediodía para resolver la situación pacíficamente. Punto. Joaquín se sirvió una taza de café y observó por la ventana hacia las fogatas que rodeaban su propiedad. En sus 60 años de vida, había enfrentado sequías, inundaciones, ladrones de ganado y la muerte de su esposa. Pero nunca había estado en una situación donde las opciones fueran tan limitadas y las consecuencias tan graves. ¿Saben qué?, dijo finalmente, su voz tranquila pero decidida. Toda mi vida he luchado por esta tierra. Mi abuelo murió defendiéndola durante la Revolución, mi padre la trabajó hasta el día que se murió, y yo he derramado sangre y sudor en cada metro de este rancho. No voy a entregarla ahora, y mucho menos voy a entregar a una muchacha inocente a esos buitres. El capitán Morales estudió el rostro curtido del ranchero. Don Joaquín, esto podría terminar muy mal. Santa María no está jugando. Yo tampoco estoy jugando, capitán. Esta es mi casa, y en mi casa se respeta a las mujeres y se protege a los inocentes. Si esos cabrones quieren a Esperanza, van a tener que pasar sobre mi cadáver. Esperanza se acercó a Joaquín y tomó su mano áspera entre las suyas. Don Joaquín, no puedo permitir que muera por mí. Si me entrego, tal vez. No vas a entregar nada, mija, la interrumpió con firmeza. Mañana, cuando amanezca, vamos a recordarle a Santa María y a todos esos cobardes que hay cosas más importantes que el dinero y el poder. Le vamos a recordar que en México todavía existe gente que no se rinde ante los matones. Afuera, las 300 fogatas continuaban ardiendo como ojos malignos en la oscuridad, pero adentro de la pequeña casa de adobe, 3 personas muy diferentes habían encontrado algo que valía la pena defender: la dignidad, la justicia y la esperanza de que todavía era posible hacer lo correcto en un mundo que parecía haber perdido el rumbo. El amanecer traería respuestas definitivas, pero esa noche, rodeados por enemigos pero unidos por una causa justa, experimentaron algo que ningún cerco podría quebrar: la determinación inquebrantable del espíritu humano cuando decide plantar cara a la injusticia.